Bueno, mis hermanos, aquí están pues las explicaciones, ¿no? Hoy en el Rincón Familiar, la crianza en este siglo. Vamos a tocar el tema, mis hermanos, la crianza en este siglo. Y qué bueno, mis hermanos, que tengamos herramientas porque pues esto va avanzando y esto va en un ritmo vertiginoso, mis hermanos. Esto va en un ritmo que va a una velocidad extrema, una velocidad que realmente los cambios que ha tenido la humanidad han sido poco a poco y gradualmente, pero vemos que el cambio que ha tenido la vida como tal en esta pandemia, pues complicado, es complicado porque han habido cambios muy drásticos. Y lo que es peor aún, pues no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué puede ir pasando, no sabemos en qué va a terminar todo. Hay directrices de que el confinamiento sigue hasta agosto, otros dicen, pues el gobierno extraoficialmente dice que hasta diciembre van a estar todo lo del pico y cédula, estas restricciones, todo pues lo que hay que obedecer, que seguirá pues de esa manera. Entonces, mis hermanos, la verdad no sabemos cómo irá yendo esto, pero pues ahí vamos. Pero tenemos la ayuda del Señor para continuar. Tenemos la ayuda del Señor para seguir. Tenemos la ayuda del Señor para avanzar. Y nosotros como cristianos sabemos que esto es normal. Nosotros sabemos que la vida no es color, que manejar situaciones y pues la iglesia tendremos que aprender en el camino. Si hasta el día de hoy no hemos aprendido, pues en la iglesia vamos aprendiendo. Y sabemos de que muchas cosas de las que nos habían enseñado, pues no eran así. No eran así. Entonces ya sabemos por qué el Señor maneja estas situaciones, el Señor por qué hace estas cosas. Y pues mis hermanos, estamos aprendiendo en el camino. Estamos aprendiendo y eso nos fortalece nuestra fe, eso nos fortalece nuestra esperanza y nos fortalece algo que es muy importante para nuestras vidas, que es saber de que Dios tiene todo el control absoluto. Dios tiene absoluto control sobre todo, sobre pandemia, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, pues que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a, vamos a iniciar, mis hermanos, estemos atentos todos, vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues. Bueno, mis hermanos, tenemos pues el tema del día de hoy, la crianza de los niños y este siglo. La importancia de saber de la crianza de nuestros niños y pues en este siglo, porque no es la misma crianza que tuvimos todos nosotros, de cualquier edad de los que estemos aquí, la crianza ha sido muy diferente y ha ido cambiando paulatinamente con referencia al siglo, ¿no? Porque el siglo va avanzando y la Biblia nos enseña que este siglo tendrá un término y va a iniciar el nuevo siglo, que ya es cuando es la venida del Señor. Este siglo es el de la descendencia caída y el reino de Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo, pero pues llegará el reino ya establecido como tal, pero eso solamente sucederá cuando el Señor venga. Y mientras tanto, pues nos debemos de acoplar a este siglo, pero acoplarnos en qué sentido? No es de participar como tal, sino de que estamos aquí y pues debemos de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y un trabajo que nos hemos nosotros colocado a la meta es nuestras familias con nuestros devocionales, con nuestros cultos familiares, con nuestras enseñanzas. Una de las metas también que nos hemos colocado en la Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico, aquí en Cali, Colombia, es enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuál es, cuando me refiero a nuestros hijos, a qué hijos me refiero? A los hijos de la familia, de la congregación, de la Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico, aquí en la ciudad de Cali, de enseñarle no solamente a nuestros hijos, sino a todos los hijos de la congregación,
Y pues nosotros tenemos un trabajo que hacer en la enseñanza, en la predicación, pero el trabajo total lo tienen ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes son los que tienen la absoluta responsabilidad de criar a sus hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle a ustedes las herramientas necesarias del Evangelio, todo el consejo bíblico, pues para que ustedes hagan un trabajo en su casa. Pero la responsabilidad de sus hijos, de sus hijas, es de ustedes, porque es la herencia que Dios le ha dado a usted, el Señor a ustedes para que los cuiden y es su responsabilidad. Él se los demandará a ustedes como padres y pues al pastor José David y a mí nos los demandará como pastores si enseñamos lo debido o no lo debido en la congregación con referente a las familias. Si les dimos a ustedes pautas, si les dimos a ustedes recursos, pues para hacer la labor, o si no lo hicimos. Y por eso, pues nos hemos colocado a la tarea de dar todos los recursos necesarios para que podamos criar a nuestros niños. ¿En qué? En este siglo. La importancia, pues, hermanos, de saber de poder criar a nuestros niños en este siglo. Los valores y requerimientos de este siglo para con nuestros hijos. Hay unos valores, mis hermanos, y requerimientos que este siglo está pidiendo para con nuestros hijos. Ahí es de nosotros de saber, de pararnos firmes en este siglo y saber cómo es que vamos a actuar. ¿Cuál debe ser la base principal? ¿Cuál debe ser la base principal para lograr esto? Para lograr una crianza en este siglo. ¿Cuál debe ser nuestra base principal? La instrucción completa para las bases del ser humano la tenemos en el consejo de la palabra. ¿Cuál es el consejo de la palabra, mis hermanos? La Biblia. La instrucción completa para las bases del ser humano la tenemos en el consejo de la palabra. Nosotros como iglesia bíblica, tenemos a la palabra de Dios como inerrante, como infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros la Biblia, la escritura sagrada, no tiene equivocación. Y es infalible, es eficaz cuando la usamos. Cualquier consejo que haya en esta palabra, en esta escritura sagrada, va a ser un consejo eficaz para el cual nosotros le demos el consejo. Va a ser eficaz y es inerrante porque no tiene absoluta equivocación. Ya los que nos equivocaremos seremos los que la interpretemos, pero la Biblia en sí, la palabra sagrada, la Biblia que fue inspirada por Dios, no tiene equivocación. Entonces, la base fundamental para nosotros, para nuestras familias, dale nosotros un consejo que, mis hermanos, que es la Biblia, esta que tenemos aquí, mire. Esta es la base fundamental, esa es la instrucción completa. Allí está pues nuestro recurso prioritario, nuestra prioridad para cualquier consejo, para cualquier situación, es nuestra Biblia. La pregunta del siglo, mis hermanos, la pregunta del siglo. ¿Enseñar valores morales o enseñar el Evangelio de la salvación? La pregunta del siglo, ¿enseñar valores morales o enseñar el Evangelio de la salvación? Espero que en el transcurso pues, de esta enseñanza podamos responder ampliamente a esta pregunta de que muchos se hacen. Porque nosotros tenemos nuestros hijos y nosotros venimos de una cultura donde nosotros tenemos nuestros valores morales, nuestras enseñanzas de comportamiento, pero ¿será que eso le bastará a nuestros hijos para, para la crianza en este siglo? ¿Será que eso bastará? Debemos de instruir a nuestros hijos. Como les venía diciendo mis hermanos, nosotros somos los responsables de instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Mírelos, ellos van caminando, ellos van haciendo su camino, ellos van caminando su sendero, ellos van teniendo sus pensamientos, ellos van teniendo su carácter, ellos van teniendo sus actitudes. Y en este momento, en este siglo, en el momento de este siglo en donde estamos,
en el 2020, vemos que la tecnología ha sido una herramienta poderosa para nosotros en el día de la pandemia. En estos momentos de la pandemia, la herramienta que hemos tenido todos los seres humanos para nuestros quehaceres, para nuestras comunicaciones, pues para nuestro trabajo, ha sido estos medios de comunicación. En el caso de nosotros, mire, el Zoom para nosotros ha sido supremamente importante. Al caso que imagínense la edificación tan tremenda que hemos tenido y como hemos también podido avanzar nosotros, pues como la comunicación, de que ya tenemos hasta las enseñanzas y todas las cosas en un canal, pues, que nunca pensamos nosotros, el canal de YouTube, para tener todos nuestros recursos allí, para que toda la iglesia pueda aprovechar de ellos. Pero también, mis hermanos, no podemos negar de que este estilo de comunicación tiene unas puertas abiertas muy grandes para nuestros hijos, en cualquier clase de materia. Porque cualquier cosa que ellos se interroguen, que ellos se pregunten acerca de la vida, pues allí la van a encontrar. ¿De qué manera? De todos los conceptos que tenga el mundo, de todos los valores que tenga el mundo y de todo lo moral que tenga el mundo. Y nosotros sabemos que el concepto ahorita de valor y de moral del mundo está errado, mis hermanos. Nosotros muy bien lo sabemos eso. Lo que es la política que nos enseña valores a través de decretos, sabemos que están errados. Sabemos que los valores, la moral, la encontramos pues en la Biblia. Debemos instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque miren, ellos tienen demasiadas preguntas. Ellos tienen demasiadas preguntas en su caminar. Como les digo, por motivo ahorita de las comunicaciones abiertas que ellos tienen a través pues, de su internet, a través de cualquier página, cualquier pregunta que ellos se interroguen acerca de la vida, ahí les va a salir cualquier cantidad de conceptos. Entonces nosotros no debemos dejar que sea el Internet que instruya a nuestros hijos, sino que debemos de ser nosotros. La instrucción espiritual no sucede sola. Escuchen mis hermanos, la instrucción espiritual no sucede sola. La del mundo sí, a través de la televisión, a través de las novelas, de las películas, a través de los influencers de YouTube. La instrucción del mundo, ahí está, para ellos. Pero la espiritual, mis hermanos, no sucede sola. Y la espiritual debe ser a través de nosotros. ¿Por qué de nosotros, mis hermanos? Porque nosotros estamos siendo enseñados, estamos siendo instruidos, estamos siendo capacitados de una sana doctrina. Entonces la instrucción espiritual que van a traer nuestros hijos es una sana doctrina. Aquí mucho hermano entrará y dice, pero pastor, yo estoy aquí adentro y yo soy soltero, yo soy soltera. No se preocupe que todo esto a usted le va a servir. Si usted tiene sus pensamientos, casarse le va a servir para sus hijos o para sus sobrinos. Usted va a saber cómo hablar con su hermano, con su hermana, para la instrucción y quizás muy probablemente le encarguen a usted esta instrucción espiritual, sabiendo de que usted es una mujer o usted es un hombre de Dios, su tío, la tía, el abuelito o la abuelita. Entonces también es para usted, mi hermana y mi hermano, pues de que no tiene hijos o que está un soltero o soltera, pero pues puede ser abuelita, abuelito o puede ser tío o tía. Lo digo, por ejemplo, en el caso de mi madre, que mi madre ahorita está sola, pero tiene sus nietos, ¿no? También, entonces ahí podemos coger muchos ejemplos. Los padres tienen que trabajar con paciencia y persistencia para instruir a sus hijos. Esto es un camino que no es fácil, mis hermanos. Y yo me he tomado la tarea, o más bien pues la iglesia bíblica, eh, la administración como tal, el pastor José David, la esposa, mi esposa y mi persona, hemos tomado pues la tarea, y no solamente nosotros, sino también todos los discípulos encargados, a la tarea de instruir la familia, mis hermanos. De instruir las familias porque sabemos que no es fácil. La instrucción de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestro núcleo familiar, sabemos que no es fácil, pero nos hemos tomado la tarea para que este núcleo sea fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos de que si el núcleo familiar es fuerte, nuestra congregación va a ser fuerte.
Entonces necesitamos eso, mis hermanos. Ser lo que dice el Señor, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sabiendo que sea algo fortalecido, algo fuerte, para que familias que lleguen donde nosotros sean instruidas con poder y con toda pues la autoridad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero trabajar con paciencia y persistencia. No sé si alguno escuchó anoche el recurso que yo monté a YouTube. Y porque yo pienso que algunos tan poquito tiempo ya quieren tirar la toalla. ¿Por qué? Porque el hijo no le obedece, porque la hija dice, no, mamá, qué pereza, lo hice una vez, pero ya todos los días, el esposo inconverso también, no, venga, mi hija, es que yo estoy ocupado, yo tengo que hacer esto, y ya no le quieren dedicar ni los 10 ni los 15 minutos. Yo te digo, mi hermana y hermano, continúa con paciencia y con persistencia para instruir a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está viendo tu sacrificio. El Señor está viendo que tú estás persistiendo. El Señor está viendo que tú no estás desfalleciendo. Persiste, continuemos, mis hermanos, con toda esta instrucción. Debemos basar nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Mis hermanos, la enseñanza debe ser instrucción. Instrucción de la palabra, sacada de la palabra, desmenuzada de allí de la palabra. Eh, Sacar todo el consejo que necesitemos nosotros para instruir a nuestros hijos, para enseñarles en cada momento y en cada situación que ellos puedan tener. Mire que aquí hay un ejemplo, mire, por medio de Moisés, por medio de Moisés, Dios enseñó esto al pueblo de Israel. ¿Qué le enseñó al pueblo de Israel? Y estas palabras que yo te mando hoy, imagínense, hoy le dijo Dios, le dijo a Moisés aquel día le dijo a Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Si vamos nosotros a enseñar el consejo de la palabra, primeramente tiene que estar en nuestro corazón, arraigado en nuestro corazón, comprendido por nosotros. Recuerden, los devocionales, cuando enseñamos la mayordomía, el tiempo de la mayordomía, pues en nuestro hogar, siempre dijimos de que debe ser un evangelio claro, vivido y practicado. O sea, tiene que ser practicado, aplicado y vivido. Tiene que ser en tu familia para poder que tus hijos te puedan escuchar. Pero mira lo que le dijo pues Dios a Moisés. Estarán sobre tu corazón y las repetirás. Miremos adelante lo que leímos. Insistir con paciencia y persistencia. Recuerden, son hijos. Los hijos hay que tenerles paciencia. Con los hijos hay que persistir bastante. La misma Biblia dice que hay que tener la paciencia como se le tiene a un tartamudo, ¿no? Yo ya les he enseñado bastante eso. Imagínense en un tartamudo nosotros aquí ahorita que nos estoy dando la conferencia. Hay que tener harta paciencia para esperar que él vaya desarrollando cada palabra para nosotros pues poder tenerla en nuestros oídos. Y hablarás de ellas estando donde? En tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Ya hemos hablado bastante de esto, mis hermanos. Vamos a continuar. Lo que debemos de enseñar a nuestros hijos. ¿Qué debemos de enseñar nosotros a nuestros hijos entonces, en este siglo? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, no, pastor, es que yo le doy valores a mi hijo. Yo le enseño, yo le digo que él no tiene que robar, yo le digo que él no tiene que comportarse mal en la calle, él no tiene que hacer una cosa y la otra. No, mi hermana y mi hermano, yo te creo. Pero mira, mis hermanos, los valores, cuando no están bien arraigados, fundamentados por medio de la palabra, a los muchachos se les olvida, porque ellos están cumpliendo es un requisito en nuestro hogar, pero la cuestión es si lo están haciendo para obedecer a Dios o a los padres. Vaya preguntando eso porque ahí vamos desarrollando el tema. Primero debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Ahí está la respuesta y ahí está el detalle. Primero debemos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Eso está en Mateo, los que están apuntando. De todas maneras, esto va a quedar allí en el canal de YouTube. Mateo 22, del versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento.
Es el primer y gran mandamiento, mis hermanos. O sea que la base de nosotros para iniciar una enseñanza para nuestros hijos en nuestra casa es enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Él sí ve que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Nosotros estamos haciendo esa tarea, le estamos mostrando a ellos que amamos a Dios. Hay algo, hay algo muy especial que muchas personas dicen y repiten, ¿no? Es que nosotros no podemos tener de ídolos a nuestros hijos. O no puedes amar más a tu hijo que a mí, porque entonces no me amas a mí, sino que amas a tus hijos, a tu hijo. Decimos bastante eso, ¿no? Los predicadores, los pastores y los hermanos también lo reciben. Pero ¿usted entiende qué es lo que quiere decir eso? ¿Usted entiende cuando usted dice, ay, no, es que yo no puedo amar más a mi hijo que a Dios? ¿Usted ha entendido eso? Porque yo le hago una pregunta. ¿Cómo usted mide el amor que usted tiene por su hijo y el amor que usted tiene por Dios? ¿Cómo usted lo puede medir? Y ese va a ser un tema que vamos a tocar después en otro rincón familiar. Le vamos a dedicar toda una enseñanza a ese tema. ¿Usted cómo sabe que usted ama a Dios? ¿Usted cómo sabe que usted ama a Dios? ¿Sabe por qué? Porque le obedece. Usted ama a Dios y usted sabe que usted ama a Dios porque usted obedece ¿qué? Sus mandamientos. Y este es el primero y grande mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ah, entonces claro, yo tengo que amar a mi hijo un poquitico menos con todo mi corazón y tengo que amar a mi hijo un poquitico menos con toda mi alma y tengo que amar a mi hijo un poquitico menos con toda mi mente. Yo le pregunto a usted, hermana y hermano, ¿usted cómo va a lograr eso? ¿O cómo lo ha logrado para que me lo explique a mí? ¿Cómo ha sido capaz de hacer eso en su vida? De colocar un termómetro para eso. Yo le voy a explicar. Cuando el Señor le habla esto de que usted siente idolatría por su hijo, que usted ama más a su hijo que a él, si usted ama a Dios, si usted entiende que amar a Dios es obedecerle, ¿qué es lo que está pasando con su hijo en su casa con ustedes? Lo que pasa es que cuando su hijo a usted no le obedece, él está incumpliendo. Él está incumpliendo. Y no que es que yo no les quiero hablar mucho de esto hoy, porque eso es otro tema, pero es que no lo puedo dejar pasar por encima. Él está incumpliendo un mandamiento grande de honrar al papá y a la mamá. Cuando los hijos no nos obedecen a nosotros lo que estamos haciendo es un mal con ellos. Y cuando nosotros dejamos pasar eso por delante, por encima, pues estamos amando más eso que nuestros hijos hacen, desobedecer, porque no le estamos haciendo caso a Dios. ¿Me hago entender? No se preocupe que si no ha entendido bien, se lo explicaré en un tema que vamos a ver muy pronto. Pero yo quiero que usted tenga eso ahí en su mente. Cuando usted deja a su hijo que le desobedezca a usted a él le está haciendo pecar. Y ni le digo qué hacían en el Antiguo Testamento con los hijos que eran desobedientes. Ahí le dejo la tarea por si quiere investigar. Pero no se preocupe que después le voy a desarrollar bien ese tema. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas enseñanzas son los que tienen que tener nuestros hijos en nuestros hogares. El amor por el prójimo. Pero si desarrollamos nosotros eso en nuestros hogares, si amamos nosotros a nuestro prójimo, o somos de los que hablamos de cualquier persona delante de nuestros hijos y la hacemos en una silla escarnecedora donde despellejamos a otro y estando nuestro hijo ahí o nuestra hija y estamos haciendo ese mal. Pues yo le voy a decir que lo que pasa, tu hijo ni tu hija te va a juzgar de la manera que tú piensas, te va a decir, ay, mi papá me enseña esto y mi mamá me enseña esto, y mira que ellos no lo hacen. No, yo te voy a decir algo. Si tú le dices a tu hijo que amarás a tu que debes amar al semejante como a ti mismo, pero él te ve que tú haces esa reacción con tu semejante, él va a pensar que es que eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque él confía en ti. O sea que tú en ese momento le estás dando un mal ejemplo. Le estás dando un mal ejemplo de la administración y del mandamiento que le estás dando, porque él cree que hablar mal del prójimo está bien, o sea que entra en el amar, o sea que no hay problema. Ah, yo amo a mi prójimo, pero yo puedo hablar mal de él. Ay, ¿por qué? Porque mi papá y mi mamá lo hacen y ellos aman a Dios, ellos son cristianos, son evangélicos, pero ellos hablan mal del prójimo y no saben que realmente está mal. Ya después cuando llegan a una iglesia y ya conocen lo verdadero como es, van a decir, mi papá y mi mamá me instruyeron mal. Mi papá y mi mamá me instruyeron mal porque ellos me decían una cosa, pero hacían otra.
Dios nos guarde de eso, mis hermanos, Dios nos guarde de eso. De esto depende, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Usted se imagina donde nuestros niños pudieran entender esto? Eso sería un material y sería un arma poderosa para ellos en la vida. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí hay harto trabajo, mis hermanos, para enseñarle a ellos. Luego, debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Cuando usted le muestra esto, que le dice que debe amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, usted empieza a enseñarle de que debemos amar a Dios. ¿Y cómo lo amamos? Obedeciendo. ¿Sí ven ustedes? Mire, luego debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Cuando ellos aprendan a obedecer a Dios, cuando nos obedecen a nosotros, ellos tienen que entender que están obedeciendo a Dios porque nosotros obedecemos a Dios. Pero miren, mis hermanos, vea, ¿cuál es el problema ahorita en este siglo en la enseñanza? Usted le puede enseñar muchos valores a su hijo y usted puede tener mucha disciplina en la casa, pero le voy a explicar algo. Él se puede criar con esos fundamentos, con esas bases morales, pero si él le respeta solamente a usted y no le respeta a Dios, cuando él se vaya de la casa, él ya no tiene por qué cumplir sus leyes, mi hermano y hermana. Él afuera ya debe cumplir la ley de Dios, pero como no la tiene en su corazón, pero sí está en el suyo, el muchacho cuando se va, ahí está el problema. Él se va a desbordar totalmente, porque él ya no está en la casa donde tiene que obedecer esas leyes. No sé si me hago entender. Entonces estamos respondiendo a la pregunta, ¿valores morales o el evangelio de salvación? Continuemos. El hombre sabio escribe, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Después debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Mire, vea. Porque el día que ellos confíen en Dios, así estén fuera de la casa, en un momento dado, hacen esto, mire. ¿Sí ve lo que hacen? Mire, hacen esto. Van a dar una vuelta en U. Cuando ellos empiecen a ver de que no solamente están perdiendo los valores de su casa que le enseñaron, sino que entran en desobediencia con Dios, ellos van a hacer una vuelta en U, van a volver otra vez al camino. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, que cuando él esté grande, no se apartará de él. Pero ¿en qué camino, mis hermanos? No en el camino solamente de todo lo moral y todo lo bueno, porque nuestros hijos pueden ser muy buenas personas, muy buenas gentes, pero ellos lo primordial es que amen a Dios. Y cuando lo aman, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Obedecen, no tanto a nosotros, sino a Dios. Pero ¿por qué nos obedecen a nosotros? Porque saben que nosotros amamos a Dios y le obedecemos a Él. Yo espero que usted ya esté comprendiendo. Después debemos de enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios, a que tengan una plena confianza en Él, de que Él es una torre fuerte, de que, de que en Él hay refugio, de que en Él hay amor, de que en Él hay misericordia en Jesucristo. Un proverbio antiguo declara, Proverbios 3, versículos 5 al 6, hijos, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ah? O sea, se debe de fiar del Señor de todo corazón. ¿Y qué venimos diciendo adelante? Amarás al Señor de tu Dios con toda tu corazón, con todo tu corazón, ¿no es cierto? ¿Y qué venimos diciendo nosotros? Que ellos deben de conocer a Dios. No para que se fíen en las cosas que nosotros les dijimos, porque mis hermanos, en la calle ellos van a encontrar muchas dificultades. Ellos van a decir, ay, mira lo que me dijo mi papá, eso no era así. Pero ellos nunca van a poder decir, si aman a Dios y confían en Dios, nunca van a poder decir, ay, es que mira que lo que me dijo Dios no es así, o Dios me falló. Ellos nunca harán eso. Recuerden el recurso que tuvimos en estos días, precisamente ayer, de que todas las cosas, perdón, antier, de que todas las cosas que nos suceden a nosotros, los que, ¿qué? Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, nos ayudan a bien.
O sea que cuando nuestros hijos estén en una situación de esas, ellos van a decir, ah, ya, yo aprendí de mi padre y de mi madre esto, pero también sé que el Señor fue quien lo inspiró, el Señor es el quien lo dijo y la confianza está en esa fuente que lo dijo y que lo inspiró, en Dios. Y él dijo que estas cosas me ayudarían a bien. Señor, ayúdame a mirar qué es lo que hay aquí para que me ayude a bien. ¿Qué harán ellos? Miren, harán retorno, harán una media vuelta y volverán otra vez a su sendero si es que se están desviando, mis hermanos. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos? Existen varias claves para instruir a los hijos. Ellos aprenden más ¿cómo? Imitando, ¿no? Ellos aprenden más imitando. Todo lo que tú hagas, ellos lo van a empezar a hacer también. Todo lo que tú hagas, mi hermano, todo lo que tú hagas, ellos lo van a empezar a hacer. El ejemplo de sus padres siempre va a ser imitando. Siempre va a ser de eso. Si tú lees la Biblia, ellos van a imitar lo mismo. Todo lo que tú hagas, ellos lo van a imitar. Vemos el mismo patrón en la naturaleza, ¿o no, mis hermanos? ¿Qué vemos nosotros en la naturaleza? Todos los animales pequeños y los pájaros se comportan como sus padres. ¿No ha visto eso? Todos los animalitos, los paticos siguen a la patica, el del modo como camine el animalito, así mismo empiezan a caminar. Si el otro empieza a batir las alas, ellos también. Todos aprenden del comportamiento de sus padres y copian sus acciones. Así también los niños aprenden a orar. Aquí lo tenemos, mis hermanos. A orar, al observar que sus padres oran. Ellos de ver de que sus padres oran, ellos van a querer imitar y hacer lo mismo. Y al orar junto con ellos. Aprenden a valorar la palabra de Dios cuando oramos con ellos. Aquí ya entramos en la palabra valores. Valores significa a lo que usted le da valor, mi hermano, mi hermana. ¿A qué le das valor tú para que tus hijos también le den valor? Tú le das valor a la lectura. Para ti es un valor la lectura. Ellos van a adquirir valor en esa lectura. Para ti es valoroso orar. Ellos van a adquirir un valor en orar. ¿Qué significa eso? Que ellos van a ver eso como algo precioso, como algo necesario. Aprender a valorar la palabra de Dios al ver que sus padres la valoran y la estudian con ellos. La madre de Timoteo le enseñó las escrituras desde que era muy pequeño. Aquí coloqué la madre porque estamos hablando pues enfáticamente del papá y la mamá, pero aquí también nos enseña primera de Timoteo de 1:5, 3:15, de que la abuela, ¿no? De que la abuela también. Es muy importante pues saber eso. Los alimentos, aquí vemos una imagen al lado derecho abajo, vemos una imagen donde nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos cuál valor, el valor de que Dios es el que nos sustenta, el valor de que Dios es el que nos da absolutamente todo, de que si nosotros tenemos algo en nuestra mesa es gracias a Él, al trabajo que el papá y la mamá salen a hacer a la calle y que pueden traer ese dinero para comprar esos alimentos. Ellos van a aprender a valorar, no van a desperdiciar. Si hay el día de hoy para comer un pan de bono con el café, está muy bien, papá. Eso fue lo que nos dio el Señor para nuestra comida del día de hoy. Y si al otro día, pues nomás está el cafecito, pues el cafecito, ellos van a aprender a valorar, porque saben que al día anterior tuvieron un pan de bono para comer con el café. Pero cuando los muchachos no valoran nada, ellos exigen absolutamente de todo. Ustedes saben de qué les estoy hablando, porque a todos nos ha sucedido eso. Pero cuando les empezamos a enseñar, el consejo de la palabra de Dios, ellos van a aprender a valorar. Que el Señor es el que nos da la salud primeramente para salir atrás. De que ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo en nuestra vida y que traemos nuestros alimentos y ellos deben de valorar no solamente la salud que nos da a nosotros como padres para trabajar, sino también que el Señor nos alimenta, de así poder darle gracias al Señor todos juntos en una mesa. Si oran ustedes, mis hermanos, con sus hijos, si oran y le enseñan a orar, no es sentarse a orar, mis hermanos, y hacer un devocional antes de comer, a orar por el abuelito, la abuelita, por el coronavirus, no, mis hermanos. Ustedes tienen que ser muy precisos. Un evangelio certero es el que ayuda. La palabra del consejo de la palabra, con objetivos,
es el que ayuda a los niños cuando usted se siente por los alimentos, es por los alimentos. Él es al Señor por los alimentos y que le haga aprovecho para su cuerpo. Esa es la oración, de que esos alimentos sean de nutrientes para su cuerpo y darle gracias a Dios porque pues muchas personas no tienen alimento en su mesa. Valores y valorar. Valores y valorar. Qué palabra tan tremenda, ¿no? Debemos de saber a qué valor le damos nosotros la capacidad de valorar. O sea, ¿qué tiene el peso? ¿Qué valor para nosotros tiene un peso contundente? Por ejemplo, para nosotros la salvación. Para la salvación nosotros, ¿qué valor tiene? Es un valor tremendamente incalculable, ¿no? Que no se puede calcular. Porque ningún ser humano puede salvar su alma si no es por medio de Jesucristo, por la obra que él hizo en la cruz. O sea que ese es un valor de que nuestros hijos deben de saber y que deben de valorar ese valor. Los niños aprenden a valorar, mire, ¿qué aprenden a valorar? Cosa importante, mis hermanos, que usted le enseñe a sus hijos a valorar la iglesia. Cuando asisten con sus padres, ellos aprenden a valorar la iglesia. Pero ¿cómo la aprenden a valorar? Porque usted lo lleva obligado, porque usted es un papá, que usted tiene muchos valores en su casa, pero en la iglesia es uno y en la casa es otro. Usted llega a su casa y a regañar a los muchachos por una cosa y por otra, a decirle, vea a su esposa, no dejó el almuerzo listo, vea, y ya las horas que son y nada de almuerzo, ese almuerzo frío, usted cómo así que lo hizo ayer y para hoy. Y el muchacho empieza a ver eso, entonces empieza de ir todos los domingos, o que mi papá me envía de los sábados al culto de los jóvenes, pero sí lo valora realmente como es. Sí sabe que la instrucción que los padres están recibiendo y le están dando a ellos en su casa, ellos la reciben en un recinto que se llama iglesia cuando todos estamos reunidos. Ellos sí saben qué es la palabra iglesia, ellos sí saben qué es un discípulo. Bueno, y cuando observan que ellos la apoyan con su dinero, eso es muy importante, mi hermano, esto no lo podemos dejar atrás. Esto no podemos dejar atrás, mis hermanos. Hay muchos hermanos que en la misma casa dicen, ay, mire, el dinero para la iglesia. No, yo este mes no tengo. ¿Usted cree que el joven en la casa va a aprender qué es el valor de dar el dinero? Yo digo dinero porque es dinero, mis hermanos, pero ustedes saben que son las ofrendas, ¿no? Pero lo quise colocar así, porque es dinero, mis hermanos, y esa palabra no lo podemos dejar por fuera. ¿De qué actitud, de qué manera tú sacas tu ofrenda aparte cuando trabajas delante de tus hijos? ¿Cómo haces tú ese trabajo de enseñarle a tu hijo de la ofrenda para la iglesia? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? Si le enseñas a tu hijo que tú inviertes tu tiempo en ese trabajo, de que es el Señor el que te da la salud, de que es el Señor el que te sostiene allá, y que tú por ende, para el crecimiento de la iglesia, de tu congregación, donde tú vas con tus hijos a aprender, tú apoyas esa congregación económicamente, tú sí le enseñas a tu hijo y tú le enseñas que tú lo haces con amor, no por una imposición, como es el motivo del diezmo, de que el muchacho desde un comienzo aprende de que es que el diezmo es impuesto, es un impuesto, porque el diezmo lo que es un impuesto, y cuando el muchacho aprende a conocer la Biblia, ve que en el Antiguo Testamento todo lo que es el diezmo, tú sí le has enseñado bien a tu hijo el aporte que tú llevas a la iglesia, la ofrenda que tú llevas a la iglesia, por qué lo haces y para qué lo haces, cuál es la instrucción que dice exactamente la Biblia de la ofrenda que hay que llevar a la iglesia. ¿Tú sí le has enseñado eso a tu hijo y a tu hija? ¿Le has enseñado eso a tu familia? ¿Le has explicado bien? ¿O eres de lo que dicen, no, ay, vea, no, tengo que apartar esto y mire, ahorita con este coronavirus, no, yo no sé cómo vamos a hacer, mija, vea, y hay que apartar, no, este mes no podemos apartar nada, este mes nomás, mire, vea, nomás lo que me gané y no, yo no puedo apartar absolutamente nada. Tú haces eso delante de tus hijos, pues déjame decirte de que ellos no van a aprender a valorar, a darle el valor que es. Ellos sí van a ver eso como una imposición. Y el día que crezcan, pues llevarán cualquier cosa, pero no lo van a hacer como debe de ser, con el valor que merece la ofrenda para la iglesia.
porque es algo sagrado, porque la Biblia dice de que si tú no provees para tu familia, eres peor que un impío, y tú sabes que tu familia grande es la congregación y se debe de proveer para ella. Le estamos enseñando ese valor para que ellos valoren eso a nuestros hijos. También ellos aprenden a valorar el tiempo que nosotros dedicamos a la congregación, el tiempo que nosotros dedicamos a la instrucción y pues al crecimiento de la iglesia. Nuestro tiempo pues que dedicamos a la evangelización, a servir en la iglesia, a estar en la portería, bueno, todas estas situaciones. ¿Tú le has enseñado a él y le muestras con tu actitud de que tú amas hacer eso? ¿O ellos creen que es el pastor que te impone que tú debes hacer eso? Bueno, ellos también saben de que los apoyamos con nuestros talentos. Ellos saben de que si yo tengo el talento de la música, yo he colocado ese talento de la música a los pies de Cristo y que lo hago con amor, no porque voy a recibir un beneficio económico. Ellos saben de que si yo sé reparar una puerta, si yo soy cerrajero, sé que con amor voy a ese talento que el Señor me ha dado, voy a reparar la puerta de la iglesia, la voy a acomodar. O tu hijo sabe de que tú sabes de madera y el púlpito de la iglesia está que se cae, pero él ve que tú no reaccionas nunca ante eso para ir a repararlo. De igual manera, los niños necesitan un abrazo donde apoyarse, un brazo, perdón. Los niños necesitan un brazo donde apoyarse, un hombro en el cual llorar y huellas para seguir. Los niños necesitan, tanto como nosotros, y también debemos de enseñarles a que aprendan a confiar en su pastor, en cualquier necesidad que tengan espiritual y en sus hermanos, de que pueden tener un brazo en que apoyarse en cualquier circunstancia, porque somos una gran familia. Si le has enseñado eso, a confiar en la gran familia que es la iglesia, para que ellos sepan que no solamente tienen el núcleo familiar, sino que tienen otra familia, que sus hermanos le apoyan, que tiene un hombro en cual llorar y que también tiene huellas para seguir. No solamente la del papá y la mamá, sino la del hermano que predica, la del joven que ayuda con el pastorado, en el ministerio, en los jóvenes, en la alabanza, en todos esos hermanos que caminan con Dios, que esos muchachos ven a esos hermanos en la calle y los ven haciendo buenas obras, los ven con un buen comportamiento y pueden decir, hombre, qué bueno seguir la huella yo de este hermano. Que en algún momento que ellos, cualquier situación en la vida que les acontezca afuera, se acuerden, ay, el hermano fulanito reaccionaría así ante esta situación. No, yo voy a reaccionar como mi hermano porque yo sé que mi hermano es un hijo de Dios. Ellos aprenden más que todo al andar sobre los pasos de sus padres y quién más y hermanos. ¿Por qué puse aquí hermanos? Hermanos de la familia, pero escúcheme, también hermanos de la congregación. Ellos aprenden más que todo al andar, al caminar, ellos van aprendiendo sobre nuestros pasos, pero no solamente sobre los pasos de nuestras familias, no solamente sobre el paso del papá y la mamá, aunque la responsabilidad es nuestra, papá y mamá, pero también la responsabilidad de la iglesia del Señor que me está escuchando, iglesia bíblica, es una responsabilidad enorme para con nuestros niños de nuestra iglesia. Por eso yo la actitud y el pastor José David que tenemos en la enseñanza de la escuela bíblica de los niños, que para nosotros no es cualquier cosa, mis hermanos. Yo no sé ustedes qué pensarán, pero para nosotros no es cualquier cosa. Las enseñanzas que las hermanas dan, las maestras, son enseñanzas que las dan preparadas 1 y 2 semanas antes. Y no sé si ustedes nos creerán eso, pero yo no miento. 1 o 2 semanas antes ellas preparan las enseñanzas para dársela el sábado. Esa enseñanza que muchas veces ustedes desprecian, que espero que no, o que ustedes aman, espero que sí. Las profesoras se desgastan, sacan de su tiempo, oran, le claman al Señor para poder darle la enseñanza a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una iglesia coherente. Miren, mis hermanos, esta semana vamos a empezar, hoy precisamente empiezan para enseñarle los atributos de Dios a los niños. ¿Para qué? Para que aprendan a conocer a ese Dios que usted y yo seguimos y que amamos y que le damos todo nuestro valor a Él. Para que los niños aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas, para que aprendan a conocer quién es Dios, todos sus atributos, sus características, para que se vean reflejados esas características en usted, papá y mamá, y que ellos quieran seguir los mismos pasos de su papá y su mamá y de la iglesia del Señor, iglesia bíblica, fundamento apostólico.
Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, pero no solamente en palabra, en conducta, no solamente en conducta, en amor, no solamente en amor, en espíritu. Y ahí no termina, en fe y pureza. Todo el consejo de la palabra. El valor de escuchar a nuestros hijos. El valor de escuchar a nuestros hijos. Esto es muy delicado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los niños todos los días tienen ¿qué? Preguntas, incógnitas. Ellos quieren aprender de todo. Y más aún, si tú les das un proceso en un aprendizaje, ellos tienen absolutamente muchas preguntas. Por ejemplo, ahorita que el hijo mío está aquí en el Zoom, las preguntas que tiene para el maestro ya no se las hace al maestro, sino que me las hace a mí la gran mayoría, ¿no? Aunque ellos también interactúan mucho por el Zoom, pero pues para yo no perder el tiempo no pueden, pues ya esas preguntas del mismo colegio, de muchas preguntas, de muchas enseñanzas que no entiende, que no tienen nada que ver con el consejo de la palabra, pues me las pregunta a mí como padre. ¿Y está en mí qué? Vamos a leer. Los niños aprenden cuando los padres y los maestros los animan a hacer preguntas, pero no solamente los animan, sino que toman el tiempo necesario para contestarlas. Pero ¿qué pasa? Ahorita los maestros ya no tienen el tiempo necesario para contestar las preguntas. Prepárense, mis hermanos, porque las preguntas e incógnitas que van a tener nuestros niños a partir de hoy en la escuela bíblica van a ser muchas. Usted va a tener que estar preparado en el consejo de la palabra para instruirlo, porque el niño va a tener que esperar otra vez al otro sábado para seguir siendo instruido. Entonces, mi hermano, prepárese en el consejo de toda la palabra a estudiar. Aquí le estamos dando las herramientas. Hoy en la noche tenemos la introducción a la Biblia, donde estamos enseñando cómo manejar la Biblia, cada libro. Si usted tiene tiempo, ingrese, ingrese para que pueda seguir siendo instruido. Los niños nacen con el deseo de aprender. Eso es lógico. Vemos también al Señor Jesucristo que crecía en estatura, pero también en conocimiento. Eso es la ley de la vida, mis hermanos. Nosotros todos hemos nacido para aprender y tenemos ese deseo de aprender. Y aprender más que todo, ¿qué? Lo que hacen nuestros padres, ¿no? Pero mire lo que sucede. Y aquí está el error. Pero algunos padres los desaniman al mandarlos que se callen y que solamente escuchen. Hay niños que solamente se pueden sentar a escuchar, pero cuando el niño tiene una incógnita y tú le enseñas un valor, ¿no? Tú le enseñas un valor que es el de no interrumpir a los demás, y el niño quiere preguntarte algo, pero no te interrumpe porque tú le enseñaste a que no interrumpa, pero cuando termina la conversación te pregunta y tú le evades y no le contestas. No, 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 eso no es para ti. No, 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 otro día. No, 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 ya escuchaste, eso era. No, no, ¿tú para qué vas a aprender eso? El niño va a quedar con la incógnita. ¿Y sabes con la tecnología a dónde va a ir? Va a ir al internet. ¿Tú quieres que tu hijo sean instruidos por el internet? Pues esa ya es tu decisión. Pero tú eres la persona más correcta para enseñarle al niño y resolverle todas las preguntas e inquietudes que tenga, no solamente de la Biblia, sino del mundo. Miremos ahí al niño, mire, los niños tienen preguntas sobre la creación, los niños tienen preguntas sobre el coronavirus, los niños tienen preguntas sobre la tierra, los niños tienen preguntas sobre los cohetes, por aquí, sobre los alimentos. Ellos tienen preguntas absolutamente de todo. ¿Qué tú quieres? ¿Que ellos vayan al internet o que tú tenga la capacidad para responderle a ellos? Yo pienso que lo segundo, ¿no? Otros padres con sabiduría les enseñan que si hacen preguntas, aprenderán más. Ah, tú solamente no le vas a decir, cállate, no. Y tú solamente no le vas a instruir, sino que le vas a decir, hijo, sigue aprendiendo porque mientras aprendes vas a tener más preguntas y yo aquí te las responderé. Y si algo no sé, le preguntaré a un hermano. Y si algo no sé, le preguntaré al pastor. Pero algo haremos, le preguntaremos a una de tus maestras de la escuela bíblica. Pero algo haremos, hijo, pregunta. Pregunta porque esas incógnitas no quiero que te las resuelvan otros que no sean aquellos que conocen el consejo de la palabra.
Los niños aprenden a diferente ritmo y en diferentes formas. Eso debemos de saberlo, mis hermanos. Todos los niños no son iguales. Y a los niños los meten en un costalito, todos juntos. No, si el niño se estresa, pues colócalo. En estos días estuve en una reunión del colegio, pónganlos a respirar, que aprendan a hacer yoga y que hablen positivamente. Imagínense pues usted ese consejo. Los consejos del mundo les servirá al mundo. Pero esos niños después, cuando se les pase la respiración y la tranquilidad, otra vez van a volver a ser los mismos de antes. Pero la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, usted sabe que es la que no es capaz de rearguirnos, la que es capaz de centrarnos por lo que conocemos nosotros del gozo de la salvación. Es muy diferente, mis hermanos, a las enseñanzas del mundo, a las enseñanzas que tenemos nosotros con todo el consejo bíblico. Es muy diferente, mis hermanos. Los niños en la Biblia aprenden a tener un dominio propio. El dominio propio es súper importante, mi hermano. Vea, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Yo sé por qué estoy aquí sentado como pastor enseñándoles. Cuando un niño aprende lo que es el dominio propio, el niño en cada situación va a empezar a recapacitar y sabe de que está haciendo las cosas mal. Porque ellos también aprenden que la blanda respuesta apaga la ira. Todo ese dominio propio ellos poco lo van adquiriendo. ¿Y dónde adquieren esto? ¿En el yoga? ¿En el psicólogo del colegio? No, en el consejo de la palabra. ¿Y cómo lo van a encontrar ellos? Porque usted se lo está enseñando. Precisamente porque usted se lo está enseñando. Cada niño es único y distinto, ¿no? A los demás. Dios da numerosos dones a la iglesia. Ahí nomás tenemos una respuesta. Dios, así como da diferentes dones a la iglesia, pues cada persona va a tener su carácter diferente y su don diferente. Así también Él crea a cada niño para que aprenda en una forma especial. Todos los niños aprenden a limitar a sus padres, ¿no es cierto? Todos los niños, usted se empieza a afeitar y el niño ya quiere saber cómo es la afeitada, ya quiere saber cómo es eso, y todo lo que usted haga, el niño siempre lo quiere imitar. Si usted hace cosas que no son correctas en su hogar, el niño las va a aprender a hacer también, porque cree que están bien, porque tú le estás instruyendo. Todo lo que tú le enseñas a tu niño, él lo va a imitar, porque él cree que está bien hecho, porque es su papá, su héroe, es su mamá, su heroína que lo está haciendo. No se preocupe que más adelante vamos a ampliar todo esto, porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ampliar cada cosa la vamos a ampliar más para que podamos ser mejor instruidos. Todos los niños aprenden a imitar a sus padres, pero algunos niños aprenden mejor cuando leen. Otros imitando, otros leyendo. Hay niños que desde pequeñitos son devoradores de libros, pero ¿qué lectura están haciendo? ¿Cómo les estás instruyendo a ellos? Tú puedes tener la capacidad de que en cada cosa que ellos lean del colegio, tú mostrarle el consejo de la palabra. Tú tienes la capacidad, hermano y hermana. Solamente es que tengas paciencia y que tengas una convicción clara de que tu hijo conozca al Dios verdadero. Y otros cuando oyen. Otros niños son especiales al escuchar. Si, si tu hijo es de esa manera, que aprende cuando oye, tú debes de hablarle bastante y tener mucha paciencia cada vez que le tengas que hablar, sacar el tiempo necesario, que no hayan otras distracciones y tú dedicarle el tiempo necesario a tu hija y a tu hijo para enseñarle de esa manera, hablando, que él pueda escuchar. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir las maneras en que mejor aprende cada niño. Ahí está, mis hermanos. Ahí hay una ardua tarea. Mire usted su hijo cómo está aprendiendo. De lo que lo imita a usted, de lo que usted hace, de lo que lee o cuando lo escucha a usted. Pídale esa guía al Espíritu Santo si usted aún no sabe, porque es muy importante, porque es una herramienta poderosa. ¿En qué momento y en qué tiempo debemos de enseñar a nuestros hijos? El tiempo oportuno, perdón, es crucial. Siempre es un buen momento para compartir una verdad espiritual, siempre. Siempre es un buen momento con nuestros hijos, mis hermanos, para compartir una verdad espiritual, pero algunos momentos son mejores que otros.
porque siempre en cada momento de las situaciones de nuestros hijos, siempre hay incógnitas de por qué reacciono así, por qué me sucede esto a mí, por qué siempre yo, siempre hay incógnitas. Ahí es el momento espiritual para nosotros sentar con el consejo de la palabra. Pero algunos momentos son mejores que otros, ¿no es cierto? Pero nosotros nos podemos preguntar, ¿cuáles momentos? Nosotros tenemos que aprender a discernir esos momentos, porque los padres sabios conocen la diferencia, porque ellos mismos proveen estos momentos especiales. Un momento de angustia de nuestros hijos, de tu hija y de tu hijo, es un momento provechoso para enseñarle de que Dios tiene el control sobre todas las cosas, de que todo aquel que esté cansado y agobiado puede ir ahí donde Jesucristo, donde la torre fuerte, que Él le hará descansar. Pero ¿cómo le hará descansar? Tú no le puedes decir simplemente eso a tu hijo, tú debes de darle un consejo de la palabra, un consejo sabio, un consejo que le quite el estrés, la congoja que tiene ese joven o esa jovencita por muchos motivos, ¿no? Yo aquí no te voy a decir tantos motivos que hay, tú te los podrás imaginar. Yo aquí te estoy dando una introducción para que tú continúes con ese aprendizaje en tu casa. Momentos así les dan la oportunidad de formar la comprensión que sus hijos tienen de Dios. Ahorita un momento que los estudio, mis hermanos. Solamente yo he escuchado, mire, hay hasta una niña, no he investigado bien, pero sí salió en el noticiero, una niña de 8 años que se suicidó que porque estaba muy agobiada con el colegio, con la plataforma, y que el papá no la sacaba al parque. Entonces, y se suicidó, es que se ahorcó esa niña. Imagínese usted, de 8 años, que porque el papá no la sacaba al parque. Si vemos a un niño de nosotros angustiado, como les digo, tuvimos una serie con una psicóloga en el colegio, y eso al último hubo un desborde de todo el mundo ahí, terminó mal, mejor dicho, terminó mal esa reunión del colegio. Eh, ¿Qué momento tu hijo lo ves agobiado por el sistema del coronavirus, por toda esta situación, y tú qué consejo le has dado? Tú le has mostrado por medio de la palabra que todas esas cosas deben de acontecer. Tú le has mostrado que todo ya estaba dispuesto, que esto no es casualidad. Porque el niño puede pensar, me tocó a mí pues en este siglo, míreme, y me tenía que tocar era a mí. En cambio usted papá si era libre, salía. Usted debe explicarle, hay un proceso, hijo mío. Hay un proceso que este siglo va a terminar de esta manera, pero viene el siglo venidero, donde ya no habrá el virus, donde ya no habrá Zoom, donde ya no habrá nada de estas situaciones. ¿Tú le has explicado eso a tu hijo? Porque yo sé que si tú le explicas eso a tu hijo por medio del Espíritu Santo, él va a entender. Él va a entender y él va a tener su fe y toda su esperanza colocada en qué? En el reino venidero, sabiendo de que todo va a terminar. ¿Cuándo debemos de enseñar a nuestros hijos? Continuemos. Hay un dicho que dice así, mis hermanos. Hay que golpear el hierro mientras está caliente. Esta es una ilustración del taller del herrero. Un herrero es alguien que trabaja con hierro o metal en el fuego caliente. En el fuego caliente el metal hasta que esté de un color rojo anaranjado. Él lo pone en el fuego. El herrero pone el metal en el fuego y lo tiene allí hasta que esté en un color rojo anaranjado, hasta que esté ya en lo más alto. En este momento el hierro está tan caliente que el herrero puede darle la forma que desee. Si tú has perdido oportunidades con tus hijos y tú ves que ellos ya están en este momento rojos, al rojo vivo, con toda esta situación, ese es el momento de actuar, mis hermanos. Si no lo has hecho, tienes una gran oportunidad para hacerlo. Pero debes de tomar la decisión, debes de esforzarte y ser valiente. Debes de hacer el esfuerzo y ser valiente y hacerlo. Porque en ese momento el hierro está tan caliente que el herrero puede darle la forma que desee. Lo golpea con un martillo. ¿Y qué dice la Biblia que es ella misma? Es un martillo, ¿no? Es poderoso, forja, ¿no? Moldea. El momento dura solo por unos segundos. Ese momento del herrero, él tiene la oportunidad unos segundos. Porque una vez que se enfría el hierro, hay que volverlo a calentar para seguir dándole forma. Cuidado, mis hermanos, con esas explosiones de nuestros niños, ¿tú cómo reaccionas? Si tú reaccionas igual o reaccionas de qué manera, porque recuerda, la blanda respuesta apaga la ira. Si tú haces hierro, le echas agua,
Ya no se demora los segundos que se iba a enfriar por el aire, no. Eso se enfría es inmediatamente. Inmediatamente se va a enfriar si le echas agua a ese hierro. Entonces, en ti, ¿qué respuesta hay para con tu hijo en esos momentos de euforia, no? Hay momentos cuando es fácil influenciar en los hijos. Ellos están listos para aprender verdades, porque siempre están las incógnitas de por qué a mí, por qué esto. Pero siempre hay momentos para aprender las verdades espirituales. Si somos sabios, usaremos estos momentos para instruirlos. ¿Cuántos valores le has enseñado a tus hijos? Y un momento dado, tú misma o tú mismo los has quebrantado. Te coloquemos un ejemplo del motivo de la pandemia. Hay un pico y cédula, ¿no? En cual estamos instruidos en que hay una ley de que no puede salir el número tal y el número tal. Pero tú tienes un permiso especial para ir al trabajar. Pero ese día vas a salir, pero tú no tienes trabajo. Y tú te vas con tu hijo a hacer una vuelta al mercado. Te para la policía. Y tú muestras tu pasaporte o pasabordo, como le estén llamando a eso. Y la policía te pregunta, usted tiene el permiso especial para trabajar. ¿Vienes del trabajo o vas para el trabajo? ¿Qué haces? Tú le dices, para que no te coloquen la multa de casi $1.000.000, vengo del trabajo o voy para el trabajo. ¿El policía qué va a hacer? Te va a creer porque tú tienes tu documento. Pero tú, ¿cómo quedas enfrente de tu hijo o de tu hija? ¿Tú cómo quedas? ¿Sabes cómo queda? Normal. Porque el niño va a decir, los valores, claro, está allí. Pero entonces yo puedo mentir. Él no va a decir, mi mamá mintió. No. Él va a decir, pero puedo hacer esto. ¿Te imaginas el daño tan tremendo que le hacemos a nuestros hijos? Cuando le enseñamos un valor, cuando le enseñamos un valor, pero la conclusión es que le enseñamos un buen valor, ¿no es cierto? Le damos un buen consejo, pero con el ejemplo lo matamos. Le damos un buen consejo, un buen valor, pero con el ejemplo lo matamos. Y el muchacho piensa que mentirle al policía está bien. ¿Tú qué crees que él va a hacer cuando crezca? Cuando tenga que mentirle a un policía por cualquier situación, él lo va a hacer tranquilamente porque tú lo hiciste. Los niños aprenden mejor durante los momentos especiales, pero también necesitan momentos devocionales diarios con su familia. Mis hermanos, lo que les he venido instruyendo, Pastor José David y yo aquí en la iglesia bíblica, de momentos devocionales diarios con tu familia. Esta instrucción les prepara el corazón. No es necesario que los devocionales sean dramáticos, mis hermanos, ya les hemos enseñado, no largos, no 1 hora, media hora con sus niños, no, sea contundente. Recuerden, estos preparan un cimiento firme en la vida del niño. ¿Qué preparan? Un cimiento firme, los devocionales. Eso que usted lo enseñe, eso le coloca un fundamento firme al niño. Los devocionales diarios regulares desarrollan buenos hábitos. Use las dos maneras de instrucción. Los momentos especiales, aprovéchelos, pero nunca deje los devocionales familiares diarios. Nunca los deje, mi hermano. Si usted ya inició, yo lo insto de nuevo en el nombre de Jesús. No los deje, mi hermano. Usted va a ver el resultado. Usted va a ver el resultado que esta generación de nosotros va a ser una generación diferente si el Señor aún no viene. Una generación no solamente con unos valores, sino una generación que ama a Dios y que va a tener los valores bíblicos, amando a Dios y obedeciendo a Dios, mis hermanos. Así va a ser nuestra iglesia bíblica. Así va a ser nuestra iglesia bíblica. Así, mis hermanos, nosotros orando con nuestros hijos, haciendo nuestro devocional, enseñándole en la calle, en la ruta, en el auto, donde estemos nosotros, enseñándoles siempre el consejo de la palabra, instruyéndolos, pero también nunca dejar nuestro devocional diario, mis hermanos. Nunca dejarlo de hacer. Nunca dejarlo de hacer. Mis hermanos, el Rincón Familiar, sábado 10 a.m. Aquí los estamos esperando y los seguimos siempre esperando, mis hermanos, a las 10 de la mañana los sábados, para que tengamos instrucciones, mis hermanos, pues para la crianza de nuestros hijos. Recuerden cómo iniciamos, mis hermanos. Recuerden cuál era la pregunta y pues vamos a tratar de darle la respuesta. La crianza de los niños y este siglo, ¿no? Los valores y requerimientos de este siglo para con nuestros hijos. ¿Cuál debe ser la base principal?
Queda claro, hermano, queda claro que la Biblia no es ni los políticos, ni los consejos de los psicólogos de los colegios, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Y la pregunta del siglo entonces, mis hermanos, ¿enseñar valores morales o enseñar el evangelio de la salvación? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que es el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el que opera definitivamente el corazón de nuestros hijos. Es el que cambia un corazón duro por un corazón de carne. Porque el evangelio los prepara a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, y así ellos cumplirán absolutamente toda la ley. No tendrán que volverse religiosos ni moralistas. Cuando se active el sistema pecador en ellos, ellos van a saber que necesitan esa limpieza para ellos por medio del evangelio, porque en algún momento ese corazón, ese sistema pecaminoso en ellos se va a activar, pero ellos van a conocer el consejo de la palabra y saben que esa simiente, Jesucristo, el reino de Dios que había de venir, ya vino, y que esa es la única que le puede colocar ese pie a esa serpiente, a ese pecado, a ese sistema que se levanta en nosotros en esta descendencia caída. ¿Por qué el evangelio, mis hermanos? Porque los muchachos, cuando salgan a la calle, ellos van a cumplir nuestra forma virtuosa de vivir, la forma virtuosa de vivir de los padres, llenos de moralismo y de virtudes, pero están cumpliendo una ley de los papás. Cuando ya estén fuera de la casa, no la van a cumplir y se van a desbordar, así como ha sucedido en muchos hijos de pastores, porque cumplían era una ley moral, pero nunca les enseñaron el evangelio. Nunca les enseñaron quién era Dios, nunca les enseñaron los atributos, nunca les enseñaban a conocer que había que amarlo, era a Él sobre todas las cosas, y honrar al papá y a la mamá, que de eso vamos a hablar en otra sesión. Pero cuando el muchacho sale a la calle a vivir solo, cuando se va para otra ciudad, para otro país, y tiene el evangelio, ese muchacho nunca se va a apartar de las virtudes y la moral verdaderas, porque tiene el evangelio, tiene al Dios Todopoderoso en su corazón, y Él es realmente quien lo guía. Entonces la respuesta está, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? Porque el Evangelio lo es todo. El Evangelio lo cambiará totalmente, ya para no vivir bajo un yugo de instrucciones, de mandamientos en su casa, sino que vivirá bajo la ley del Espíritu, que es amar a Dios sobre todas las cosas y que es amar al prójimo como a sí mismo. Hasta aquí, mis hermanos, el día de hoy, pues, en nuestro rincón familiar sobre la crianza de nuestros niños en este siglo. Espero, pues, de que haya sido de, de bendición para ustedes. Y dentro de 8 días tenemos algo muy especial. Dentro de 8 años tenemos dentro de 8 días, sábado 10 de la mañana, tenemos un invitado especial, una familia invitada muy especial, que es el pastor José David, eh, su esposa Jessica, y tenemos también a María José. Tenemos esa familia invitada aquí en el Rincón Familiar para tener un conversatorio acerca de muchas situaciones de la familia. Va a ser muy interesante, mis hermanos. Vamos a tener palabra, vamos a tener instrucciones bíblicas, vamos a tener todo el consejo y además pues todos los consejos que va a tener el pastor José David, la hermana Jessica y nuestra hermanita María José. Mis hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quedará pues en nuestro canal de YouTube como otro recurso para ustedes, para su familia. Eh, Les amo en el amor del Señor. Esto es Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico en Cali, Colombia, y yo soy el pastor Omar. Bendiciones para todos.